La Revolución Mexicana fue la primera gran revolución social del siglo XX, una revolución popular que tras una guerra civil de 7 años en la que perdieron la vida más de 1 millón de mexicanos, estableció un nuevo pacto social. La Constitución de 1917 plasmó derechos sociales y laborales que fueron vanguardia constitucional a nivel mundial y colocó a México entre los avances jurídicos más importantes del siglo XX. ¿Por qué la lucha por la justicia e igualdad social siguen siendo las principales demandas de los grupos sociales? Acompáñanos a conversar con el doctor Felipe Ávila Espinosa, director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Doctor Felipe Ávila Espinosa, bienvenido. Le pregunto para las nuevas generaciones, ¿qué cambios, qué les debemos decir? ¿Qué cambios logró la Revolución Mexicana en materia política, económica y social? Fueron cambios muy importantes. México antes de la revolución era un país agrario, era un país analfabeto, era un país donde no había libertades políticas, era un país donde las condiciones de vida de la mayoría de la población eran deprimentes, era un país en donde los trabajadores eran explotados en jornadas de 12, 14 y hasta 16 horas diarias. Era un país en donde los campesinos no eran dueños de su tierra y tenían que trabajar como peones acasillados o trabajadores asalariados en las haciendas. Era un país en donde algunos de los pueblos indígenas, como los yaquis y los mayos, los mayas también, eran perseguidos de manera implacable en lo que era en los hechos un genocidio contra esas poblaciones originarias. Era un país en donde, si bien había habido un crecimiento económico y una modernización productiva, la mayoría de la sociedad mexicana estaba al margen de esos beneficios, y con la Revolución Mexicana eso cambió. La Revolución Mexicana le dio tierra a los campesinos, le dio mejores condiciones laborales a los trabajadores, le dio libertades políticas a la sociedad mexicana. Nos convertimos de un país rural en un país cada vez más urbano, y del 83% de gente que no sabía leer y escribir en 1910, décadas después la proporción era inversa. La mayoría de la población estaba alfabetizada gracias al artículo tercero de la Constitución, que garantizó una educación libre, obligatoria, laica y gratuita para toda la sociedad mexicana. Y poco a poco México fue avanzando hacia ser un país con libertades, un país democrático, aunque esto costó muchas décadas. Quizá el rezago mayor en cuanto a tiempo fue en términos de democracia. Pero creo que México cambió para bien gracias a la revolución, y esto no hubiera sido posible sin el sacrificio de miles y miles de mujeres y hombres que dieron lo mejor de su esfuerzo, y algunas incluso perdieron la vida para construir un país mejor. Si bien, doctor, hubo todos estos logros, en el siglo XXI todavía hablamos de injusticias y desigualdades. Sin duda, sin duda, yo creo que muchos de los problemas que originaron la revolución no se lograron resolver del todo durante el siglo XX y persisten durante el siglo XXI. Sin duda, todavía México es un país muy desigual, es un país en donde la distribución de la riqueza está muy concentrada en unas cuantas familias, y la mayoría de la población carece hasta de lo más indispensable. Hay una pobreza extrema en buena parte de la población mexicana, y hay cosas que todavía no se han podido garantizar, eh, como el derecho universal a la salud, a los servicios básicos. Hay comunidades rurales que todavía no tienen electricidad, que no tienen internet, que no tienen agua potable. Eh, Desde luego, y esto está concentrado sobre todo en las zonas indígenas de nuestro país. Pero yo creo que si uno ve a 100 años de distancia cómo era el México de 1910 y cómo es el México del siglo XXI, yo creo que sin duda tenemos que reconocer que ha habido avances. Ha habido avances en urbanización, en vivienda, en servicios básicos, en electricidad, en condiciones de vida en términos generales. Yo creo que esto es indiscutible.
y eso no significa que no siga habiendo problemas, pero es que estos problemas son problemas de largo plazo, problemas. Y esto ha estado presente en todas las revoluciones, la revolución rusa, la china, la cubana, la francesa, la misma revolución de los Estados Unidos que les dio la independencia. No lograron resolver de la noche a la mañana sus grandes problemas. Siempre es un proceso de largo plazo. Y creo que en este sentido, en una perspectiva de larga duración, sin duda creo que a lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI ha habido avances, pero siguen haciendo falta resolver muchas otras cosas que son asignaturas pendientes. Bien, doctor, hace rato usted mencionó el papel de las mujeres, que es un tema de la segunda parte del siglo XX y sin duda de este siglo XXI, en la aportación de las mujeres a distintos movimientos sociales. ¿Cuál fue la aportación de las mujeres a la revolución? Fue una contribución fundamental. Sin las mujeres la revolución no hubiera sido posible, tan solo por el hecho de que al haber una guerra civil en donde estaban enfrentados miles de combatientes de distintos bandos en los campos de batalla, en donde hubo unas confrontaciones armadas con 60,000 hombres de un lado contra 50,000 hombres del otro en algunas de las batallas más importantes, esto no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres. Por un lado, porque los ejércitos necesitan alimentarse y los heridos necesitan curarse y la gente, los combatientes necesitan compañía. Y hubo miles de mujeres que se incorporaron a los ejércitos revolucionarios acompañando a sus hombres, a sus esposos, a sus novios, a sus padres, a sus hijos. Hubo una participación muy importante de las mujeres a todos los niveles, desde el nivel más básico, como proveer el cuidado de la casa, del hogar, la alimentación de los niños, la educación, como una incorporación más directa dentro de los ejércitos, siendo acompañantes de las grandes bandas armadas, pero también muchas de ellas tuvieron una participación más activa. Hubo muchísimas que fueron combatientes, que tuvieron mando de tropa, que fueron reconocidos sus grados militares, sobre todo dentro del zapatismo. Hay muchas mujeres que fueron coronelas, que participaron en acciones de armas. Hubo muchas mujeres que organizaron brigadas sanitarias, fundaron y fueron parte esencial, por ejemplo, en la creación de la Cruz Verde, de la Cruz Blanca, de la Cruz Roja, que eran quienes asistían a los enfermos, quienes los curaban, quienes les daban ánimos. Hubo también muchas mujeres periodistas y hubo mujeres que tenían una conciencia más avanzada y que desde la revolución plantearon la necesidad de establecer condiciones más equitativas, políticas, económicas y culturales con los hombres. Sí. Hubo incluso gente como Hermina Galindo, una de las precursoras del feminismo mexicano, claro, que propuso ante el Congreso Constituyente de 1916-17 la inclusión del derecho al voto de las mujeres. Es correcto, sí. Hizo una propuesta en este sentido que no fue aceptada por el machismo prevaleciente en la mayoría de la sociedad mexicana y de los hombres de la época, pero que fue sin duda un parteaguas. Y hubo dos muy importantes congresos feministas en Yucatán en 1916, en donde participaron algunas de las mujeres más lúcidas, más brillantes, más destacadas, que plantearon la necesidad de transformar las condiciones en que vivían las mujeres mexicanas de la época. Y hubo mujeres destacadísimas como Carmen Cerdán y como Elvia Carrillo Puerto, que creo que son mujeres admirables en todos los sentidos. Ya lo creo, pues ha mencionado usted a tres fundamentales y creo que es algo de lo que se debe recordar a 111 años que estamos cumpliendo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, y vaya cátedra que nos ha dado en tan breve tiempo el doctor Felipe Ávila Espinosa. Muchísimas gracias por darnos esta información, este recuerdo tan importante, histórico, que debe tener las nuevas generaciones y nosotros, por supuesto, por estos días tan importantes. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. Existe en el trayecto de la historia un cúmulo de eventos que nos marcaron subrayadamente como nación.
hechos que pactaron nuestro destino y definieron los perfiles de quiénes somos ahora y cómo nos hemos organizado como país. Uno de ellos, y sin duda catalogado como de los más importantes, es la Revolución Mexicana de principios del siglo XX. Un movimiento social en cuyo espíritu estuvo inmersa la reivindicación de las clases más oprimidas por un régimen considerado como autoritario, pero cuyos efectos, a más de un siglo de distancia, se ven borrosos y por momentos inexistentes. En un mundo de proximidad tecnológica y de inmediatez como es este en el que vivimos, ¿qué ideología prevalece en nuestros días? Tal vez habrá que resignificar lo que era este movimiento para aspirar a ser mejores mexicanos y mejores ciudadanos. Bienvenido, doctor Guillermo de Loya. Estela, siempre es un gusto. Bueno, pues Zapata sigue la lucha, Zapata vive la lucha sigue, que es algo que se dice pues históricamente en todas las marchas, hasta las del día de hoy. Claro. Nos habla de que todavía hay una gran insatisfacción. Pues, ¿cómo se crean estos íconos y estos lemas que prevalecen a través de la historia? Que a fin de cuentas hay que recapitular en todo aquello que nos hace mexicanos o que nos delimitó y que nos delineó, que nos forjó en este perfil que vemos ahora. Es en realidad que los ideales zapatistas son plenamente conocidos, o sea, de aquel que fuera asesinado en Chinameca en su momento y tuviera todo este trayecto de defensa por los derechos de la tierra, o verdaderamente se convierten en clichés sin fondo, que no necesariamente son conocidos o analizados a fondo por una sociedad que los toma como lemas vacíos a veces. Y lo digo con todo respeto, por supuesto, tanto a la historia como a quienes de alguna manera se ven identificados, pero creo que si tenemos una responsabilidad actualmente es de conocer nuestra historia para sabernos en nuestro presente y poder pactar nuestro futuro. La Revolución Mexicana, pues bueno, un hecho histórico con carácter bélico que pretendió la reivindicación de clases y sobre todo, subrayadamente por cómo inició, de la clase obrera y campesina. En este caso, analizar, estamos en ese México que verdaderamente ha reivindicado a estas clases sociales, estamos en ese México en donde verdaderamente no nada más se traslada a la letra constitucional aquellos preceptos, sino que se pone en la práctica y se mejoran las condiciones y se le dan mejores oportunidades y se evita la segregación. Creo que sería una cuestión en donde deberíamos de reflexionar para ver si verdaderamente los ideales revolucionarios están siendo cumplidos en tiempo presente. Eso te decía, pareciera que todavía hay insatisfacción. Ahora bien, ¿tú crees que hay un nuevo significado de la revolución en este siglo XXI? ¿Sigue siendo los mismos? ¿Se han modificado? Resignificar la Revolución Mexicana nos debe de traer al presente, con los problemas presentes que tiene nuestro país. ¿Cómo estamos, de alguna manera, repito, aplicando esta política social para que verdaderamente no encontremos nuevamente estos conatos de inconformidad que aún prevalecen? Y lo tenemos dentro de los indígenas, lo tenemos dentro de los trabajadores, lo tenemos dentro de los campesinos. ¿Cómo podemos? Y con nuevas cuestiones en las perspectivas de género, en las minorías o en muchas otras cuestiones en donde México creo que debería de reflexionar qué tanto cumplimiento hemos tenido como nación. Sí, y este tema de la desigualdad social que pues no es un secreto, ¿no? Que todavía es muy, muy triste, lacerante e indignante en nuestro país el tema de la desigualdad porque pues desafortunadamente se ha acrecentado. Oye, ¿te parece si vamos rápidamente a dos tweets? Vamos. Mira, que está hablando de tecnologías, cómo retocan esta foto a color del niño Antonio Gómez Delgado, que fue un soldado que peleó en la Revolución. Y pues es un tema que vemos desafortunadamente en lugares como Palestina, ¿no? Los niños que se involucran en las luchas armadas. Doctor Guillermo de Loya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Estela. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.